Hola, ¿qué tal? Soy Darío Adanti de Revista Mongolia y estamos hoy con mi amiga Ana Valero, que es catedrática de Derecho Constitucional y que está por sacar un libro. Bueno, el libro ya sale ahora, que es La libertad y la pornografía, ¿no, Ana? ¿Es así? La libertad de la pornografía. La libertad de la pornografía, que va justamente sobre censura, también sobre un análisis sobre la pornografía en estos tiempos que vivimos, sobre la educación sexual, sobre el cuerpo de la mujer, temas que son muy interesantes y aparte muy contemporáneos, y creo que a todos nos preocupa y tenemos dudas sobre estos temas, pero llamo a mi amiga Ana sobre todo porque curiosamente el libro va sobre la cultura de la cancelación y has tenido problemas cuando la editorial ha empezado a publicar la portada de tu libro en redes, avisando que ahora a final de este mes salía el libro a ventas. Entonces, cuéntanos un poco qué ha pasado. Bueno, pues ha pasado que la portada del libro, yo lo tengo conmigo, si acaso os lo enseño, así como muy por encima, no Sí. creo que se vea del todo bien, pero como veis tiene una fotografía que es una versión fotográfica, una adaptación de un cuadro de Courbet muy famoso que se encuentra en el Museo d'Orsay, que es el origen del mundo. Y le ha pasado a mi foto lo mismo que le pasó al cuadro en 2011, que Facebook, bueno, lo publicó un profe de arte de instituto francés en su Facebook y Facebook le bloqueó la cuenta. Este hombre tuvo que estar, creo, como 7 años en procesos judiciales hasta que finalmente un tribunal francés le dio la razón, pero bueno, eliminaron su cuenta directamente por el hecho de haber publicado un cuadro que paradójicamente puedes ver en el Museo d'Orsay, ¿no? Claro. Entonces yo elegí esta versión fotográfica de ese cuadro porque para mí ese cuadro es muy significativo a efectos de algunas de las tesis que yo defiendo en mi libro. Porque, sin ahondar demasiado en el contenido del mismo, hay una parte que destino a ver cómo la expresión sexual o expresión pornográfica, porque yo llego a la conclusión de que la pornografía, como es lo que subjetivamente cada uno considera pornográfico o no, y sobre todo lo que mayoritariamente se considera que es pornográfico o no en cada momento histórico, llego a la conclusión de que para mí pornografía es discurso explícitamente sexual. Entonces, el discurso explícitamente sexual en su manifestación artística o en cualquier otro medio siempre ha sido incómodo, siempre ha sido contrario a los cánones de la moral hegemónica, siempre ha sido molesto y sobre todo la sexualidad femenina y por lo tanto siempre ha sido, o sea, la historia de la pornografía es la historia de la censura. Mm. Y la elección para mí de este cuadro convierte, porque yo no pretendía solo escribir un libro, sino que era algo más, o sea, es un ejercicio de activismo pro libertad de expresión, es un acto político en sí mismo, por eso esta portada no se puede desligar del contenido del libro y por eso todo lo que está sucediendo tiene que ver con esa decisión mía en el momento en que decidí apostar por una portada así, ¿no? Con todas las consecuencias negativas que podía tener, de ir más allá de la mera escritura de un libro y hacer algo que fuese una performance de alguna manera. Total. Pero aparte que es el tema en el que te dedicas como catedrática, ¿no? Constitucional. Sí, yo he escrito mucho sobre libertad de expresión, últimamente me estaba acercando también a temas de libertad artística y además de eso comenzó a interesarme el tema de la pornografía, sobre todo por la incidencia que está teniendo en el incremento de las agresiones sexuales de menores hacia menores, a raíz de la famosa sentencia de la manada, ¿no? Y de investigar un poco en estas plataformas como Pornhub, donde está el porno mayoritario, de consumo mayoritario, el llamado porno mainstream, y ver que esas prácticas que aparecen en estos vídeos, curiosamente, algunos de los géneros pornográficos pues llevan títulos como violación, Wow. ¿no? El bucaque ha existido siempre, pero violación. Entonces ves que son como simulaciones de violaciones colectivas que, claro, nuestros jóvenes cuyo acceso cada vez es más temprano, además, según las últimas investigaciones realizadas, que hace un tiempo daban 12 años y ahora ya están hablando de 9 8, pues imagínate con una ausencia absoluta de educación afectivo-sexual en casa, si se le ocurran los padres, pero desde luego en la escuela, pues muchas veces lo que sucede es que su primer acceso a lo sexual es eso,
Entonces, claro, si un joven cuyo proceso de formación psicológico, evolutivo, incluso volutivo, todavía está en desarrollo, pues igual que ve un anuncio o una película, si ve esto, pues no tiene por qué pensar que es algo que no se puede hacer o que es dañino o que no le puede gustar a la persona a la que se lo haga, ¿no? Entonces es muy curioso porque se ha producido un incremento en los últimos 4 años de un 70% de las agresiones sexuales por parte de menores. Claro. Y es muy, bueno, desde mi punto de vista muy preocupante y es un tema muy actual. Luego Y está el nos tema del pasa, ¿no? feminismo, extendido en dos con respecto a varias cuestiones, pero una de ellas es la pornografía. Bueno, bien sabemos que en el 8M último hubieron 2 manifestaciones. No se fue capaz por primera vez en la historia de este país de que el feminismo fuese junto a manifestarse y a mí me llamaba la atención que algunas de las propagandas que me llegaban, 8 de marzo contra la trata, la prostitución y la pornografía. Me dices, hombre, no me blanquees la trata poniéndome la pornografía al mismo nivel. Tenemos que distinguir, que ver qué es esto de la pornografía, qué tipo de pornografía se está haciendo. Hay maneras distintas de hacer pornografía, las hay, efectivamente las hay. Quien me hace el prólogo es Erika Last, es una cineasta que hace un porno que ella llama feminista, pero que es un porno alternativo, un porno que da más importancia a, bueno, pues a todo lo sexual que no sea estrictamente la agresividad y sobre todo la agresividad y hacia la mujer, Y lo que no su entiendo es cosificación, etcétera. qué nos pasa. Bueno, aparte de parecerme interesantísimo, digamos, el tema del libro, que ya lo hablaremos. Por eh, centrarnos de nuevo en el tema de la sí, cancelación. sí, ya lo hablaremos cuando tenga el libro en mis manos. Claro. Pero lo que me preocupa es qué pasa, o sea, ¿qué crees tú que te has analizado este tema, que tienes tus tesis, que trabajas de ello también estudiándolos? ¿Cómo puede ser que el acceso a una pornografía mainstream, donde la agresividad es uno de los temas centrales, que es una cosa muy patriarcal, es algo de acceso absolutamente público, por más que haya códigos para entrar y tal, y que pueda acceder cualquier menor de edad, y sin embargo, un pecho femenino lactante o una vagina termina siendo censurada en las redes sociales? Se supone que las redes sociales, bueno, se supone que iban a dar, digamos, alas a la libertad de expresión, porque todos iban a poder tener voz. Entonces, ¿qué pasa ahí, no? Pues mira, yo me estaba leyendo las normas internas de las plataformas como Facebook e Instagram. Estas ya tenía claro que dicen algo así como, o sea, tienen su política de desnudos, Sí, prohíben los desnudos, porque dice por la capacidad de incidencia en algunos sectores de nuestros usos, o sea, en algunos colectivos dentro de nuestros usuarios. En la que estaba leyendo ahora de Twitter, que me ha sorprendido más que eliminase en la portada, decía, a ver, lo tengo por aquí escrito. Dice, bueno, a mí el cartelito que aparece es este tuit no está disponible, entonces me he ido a buscar sus normas internas y por lo que he visto mi portada entraría de esto en esta categoría, contenido multimedia de carácter delicado, incluida la violencia gráfica y el contenido para adultos. 2 puntos. No puedes publicar contenido multimedia o gráfico que sea excesivamente morboso. claro, ¿quién define qué es morboso? Claro, Claro, lo que hablábamos antes acerca de la subjetividad del que mira y que cuando lo mira, si históricamente o era la autoridad religiosa o era la autoridad política la que enjuiciaba lo que podía corromper y por tanto declaraba obsceno y fuera de escena pública aquello que era contrario en última instancia a la moral hegemónica, los códigos morales hegemónicos, en estos momentos nos estamos pues retrotrayendo a un nuevo puritarismo cuya base ya no son dogmas religiosos o ideologías conservadoras, sino que parece que actualmente el dogma está constituido por lo que yo digo, por un inexistente, pero pretendido, derecho a no ser ofendidos. Lo que claro, Soto y Bars llama la postcensura, me gusta hablar de censura líquida, porque claro, es que ahora no hay un tribunal que te vaya a condenar o te vaya a retirar tu publicación, sino que es que ahora somos todos nosotros
Somos todos nosotros los que con nuestra... Porque además, si te lees las normas internas, incitan a que denuncies como usuario de la red aquello que te pueda molestar. Claro. Entonces nos están convirtiendo en la famosa policía ciudadana que señala y que después el algoritmo este que no distingue y que ve un pezón lactante y lo retira, aunque sea una campaña pro lactancia, en realidad está configurado a partir de los inputs que les llegan de nosotros mismos, de nuestras sensibilidades particulares, que son además, como te digo, especialmente, o sea, parece que en este momento en el que vivimos una sociedad cada vez más infantilizada, la piel es tan fina que cualquier cosa no pasa solamente en las redes sociales, es que en el mundo analógico también, y en el mundo al que yo pertenezco, que es la universidad, también. Yo no sabes los problemas que he tenido por tratar de llevar a la clase el discurso, o sea, el debate existente en la sociedad sobre trabajo sexual o prostitución y este tipo de asuntos que son debates que están en la sociedad y que por lo tanto la universidad es el lugar idóneo para que se produzca, para profundizar en ellos, ¿no? Y bueno, pues problemas desde el Instituto de la Mujer, desde el propio rectorado. Esto evidencia que parece que los universitarios o que los usuarios de las redes son menores de edad a los que no se les puede ofender o hacer pensar más allá de aquello que tienen como asentado de sus convicciones y moverlos de su sitio, ¿no? Cuando precisamente la universidad es el lugar para mover de la silla al que está sentado allí, es decir, para que su mente se abra y pueda potenciarse el pensamiento crítico, y estamos en todo lo contrario. Seguro. Yo recuerdo que cuando hace 20 años o 30 años, cuando las redes sociales estaban todavía en pañales, eran ya populares, pero estaban en pañales, muchos optimistas hablaban de las redes sociales casi como el ágora soñado, ¿no? Exacto. Y ahora nos damos cuenta que en ese ágora soñado el problema es que el algoritmo potencia lo peor que tenemos, y es que creemos que el que no piensa como nosotros, o que piensa como nosotros pero plantea una duda a lo que nosotros pensamos, es el enemigo. Es decir, al final la guerra cultural... Lo linchamos. Pero ¿cómo puede ser que las redes, sobre todo en Twitter, donde cada vez la confrontación de ideas se vuelve más agresiva en cuanto a palabra, en cuanto a imagen, terminemos censurando cosas tan naturales como una vagina? Y más en un contexto artístico. Porque también entras en Twitter y hay... Yo he entrado en Twitter en cuentas de actores o actrices pornográficos. Sí. Y tienen a lo mejor un vídeo colgado en el que no aparece nada, pero tú le das al play y aparece una escena explícitamente sexual, y esto no lo detecta el algoritmo. Claro. En cambio, una imagen física parada donde sí que se puede detectar que aquí hay una vagina, pues entonces es automáticamente... Por ejemplo, te diré, paradójicamente podríamos decir que estamos peor que en el año 73, cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos se inventa la categoría constitucional de obscenity. ¿Por qué? Porque ahí el mismo tribunal te establecía unas excepciones, cuando lo explícitamente sexual no debe ser retirado o prohibido. Y como excepción te decía, cuando tenga un importante valor artístico, por ejemplo. El algoritmo no es capaz de distinguir el valor artístico o ausencia del mismo a la hora de... O sea, que el algoritmo nos deja sin defensa, además, ¿no? Totalmente, claro. Es poner la libertad de expresión en manos de un algoritmo matemático, claro, configurado además de una manera tan simplificada. Yo no sé nada de algoritmos, ¿no? Pero sí, debe ser tan poco sofisticado que ya ves cómo actúa. ¿Crees que de alguna manera reafirma la tesis del libro? Aunque no hablaremos hoy del libro, pero digo, de alguna manera lo que ha pasado reafirma la tesis de tu libro. Totalmente, quiero decir, pues es una profecía autocumplida, claro que sí. Por eso te digo que tiene todo mucho sentido, porque desde la propia elección de la portada como activismo y las consecuencias que está teniendo, cierra un poco el círculo. La historia del libro es la historia también de... Ahora además está pasando aquí, pero también a la hora de que las editoriales lo recibiesen, no creas que ha sido fácil el camino. O sea, yo estoy súper agradecida a Tenaika porque ha sido súper valiente, y cualquier otra editorial
podía haber pensado, pues mira, y no, me lo dijeron, esa portada, como no la vamos a poder divulgar por redes sociales, pues nos estamos restando un montón de capacidad de publicitar. En Claro. cambio, Atenaika sí que apostó por ello y le pareció bien mi propuesta de la portada, etcétera. Pero era un riesgo, así como ahora en estos momentos la campaña puede publicitar, porque claro, hay mucha gente que dice esto, no, esto es inadmisible, ¿no? Claro. Pero es cierto que te estás perdiendo todo el campo de las redes sociales como canal de difusión, de alguna manera. Menos mal que nos quedan editoriales independientes que pueden apostar Mm, por este tipo de cosas que suelen ser polémicas, pero más que nunca, y esto sí como reflexión para terminar, más que nunca necesitamos gente como tú, que encima desde un punto académico, como puede ser el derecho constitucional y estudiarse la legalidad o la no legalidad a lo largo de la historia y en diferentes partes del mundo, nos puedan dar una visión mucho más amplia, porque pareciera que ahora nuestra opinión es simplemente emocional o intuitiva total. y no que hay un pasado, un presente y que tenemos que pensar cuál queremos que sea el futuro, ¿no? Yo Así. aplaudo que te hayan editado el libro, no aplaudo que te hayan censurado, pero seguiremos con tu caso para ver cómo pasa y con mucha ganas de leer el libro, obviamente. Muchas gracias, Darío. Pues, Joana, Gracias por considerar interesante mi libro y sobre todo pues todo lo que me está sucediendo. la paradoja, La pero lo paradoja. leeremos e intentaremos que lo lea mucha gente. De acuerdo. Gracias de verdad. Pues, Chao. Joana, gracias. Chao. Pues ahí está, mira, ahí pauso.